Ahora ya tenemos en línea a Sebastián Basso, que es el fiscal de la causa AMIA, el fiscal que reemplazó a Alberto Nisman en la investigación del atentado contra la AMIA del año 1994. Lo convocamos a Basso porque esta semana pidió la declaración indagatoria de otro jerarca iraní llamado Ali Asghar Hegazi, que era la mano derecha del ayatolá, del jefe supremo del Estado iraní, Ali Khamenei, y que según el fiscal tiene relación con la preparación del atentado contra la AMIA. Buenos días, doctor, ¿cómo se encuentra? ¿Me escucha bien? Buen día. Bueno, muchas gracias por atendernos, doctor. ¿Qué rol tenía Ali Asghar Hegazi, espero haberlo pronunciado bien, en la preparación del atentado en el año 1994, a tal punto que usted haya pedido al juez Rafecas que sea llamado a indagatoria, a comparecer en los tribunales argentinos? Bien. Primero, esto de no saber pronunciar el nombre fue una de las características del caso. ¿Por qué? Porque es tan lejana la cultura de Irán que nos cuesta mucho entenderlos e incluso traducirlos. Uno de los problemas que tenemos es que no hay traductores de farsi, que es el idioma de Irán, al español directamente, y los pocos que hay o pertenecen al régimen o son gente que no quiere colaborar porque sabe que la gente del régimen mata a sus familiares que están en Irán. Con este personaje Hegazi, o como lo quieramos decir, sí, sucedió eso. ¿Por qué digo sucedió eso? Porque ya empezó a rondar su nombre o algo parecido en los primeros pasos de la investigación, pero no se sabía bien quién era, porque tampoco sabíamos cómo se pronunciaba. El año pasado se conecta con la unidad fiscal personas integrantes de un movimiento de resistencia contrarios al régimen iraní, que afirman tener pruebas para aportar a la investigación. La Fiscalía los escuchamos y terminamos, después de varios meses de intercambio de información, con la declaración formal de ellos como testigos ante las autoridades francesas. En esa oportunidad ellos nos empiezan a hablar de esta persona Hegazi y nos dicen que esa persona siempre fue el poder en las sombras, que hasta mismo ellos, que vienen monitoreando el régimen desde su propio inicio, no lo tenían bien ubicado hasta hace más o menos 10 años, donde su foto empezó a circular de algún modo tenue en los medios iraníes. Hegazi es la persona que manejaba el búnker de Khamenei, si se quiere. Es el búnker que fue bombardeado por Estados Unidos la semana pasada y donde falleció el líder supremo de Irán. Estamos refiriéndonos a ese búnker, ¿no? Sí, en estas horas estoy siguiendo la noticia y parecería que lo volvieron a bombardear y parecería que quizás Hegazi haya fallecido ahora en estas horas. Estoy chequeando esa información. Bueno, este Hegazi, como le comentaba, es la persona que manejaba, digamos, la parte más cercana al líder supremo, y obviamente las decisiones más importantes y más secretas se tomaban en el comité que manejaba él. Ese comité, cuya traducción también es difícil, le pusimos comité Vichet porque es la palabra más fonéticamente más parecida al iraní, es el lugar donde se juntaban los máximos representantes de las organizaciones vinculadas al ejercicio de la fuerza por parte de Irán. Ese ejercicio de la fuerza dentro de Irán lo ejerce la policía y básicamente la Guardia Revolucionaria o Pasdaran. Fuera de Irán no lo pueden hacer, por lo tanto es clandestino. Y ahí aparece el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo jefe era en la época del atentado Velayati, el Ministerio de Inteligencia, Falahajian, las fuerzas Al-Quds, que eran parte de las Guardias Revolucionarias, especializadas en la formación y en la capacitación de los grupos vinculados a Irán en el exterior, cuyo jefe era Bahidi, actual jefe de las Guardias Revolucionarias. Increíble, volvió al poder, ¿no? Alguien acusado por el atentado contra la AMIA. No volvió, nunca se fueron.
Nunca se fueron. Siempre son los mismos. Esa es la característica que tiene el régimen iraní, que siempre son los mismos. Khamenei fue líder desde 1989 hasta el sábado pasado que falleció. O sea, no es que no hay grandes recambios, eso es una autocracia donde el líder supremo maneja todo. Hay una fachada constitucional, es una autocracia, esa división de poderes no existe. Palajajian, Ministerio de Inteligencia, a la par de ser ministro de Inteligencia era juez. O sea, ejercía como juez y condenaba a muerte mientras era ministro de Inteligencia. O sea, cuando hablamos de división de poderes no estamos hablando de Irán. Geskasi es la persona que coordinaba todo esto. ¿Y por qué lo traemos a colación? Porque bueno, eso nos van diciendo estos disidentes iraníes, nos declaran esto, y nosotros revisando las declaraciones y la información que tenemos acá en Argentina, vimos que Geskasi salió muy pocas veces de Irán. Una de las pocas veces fue para venir a la Argentina, meses antes del atentado. Tenemos ¿Vino a que Argentina? efectivamente ¿Cuándo vino? vino a la Argentina en marzo del 93. Está el pedido de visa, está la ficha migratoria y sabemos, porque también hubo seguimientos acá en Argentina, que casi se juntó con la persona encargada del régimen de Irán de recopilar la información acá en Argentina de cómo era la situación en Argentina, que era una persona vinculada a la rama cultural o religiosa, que es Moshe Rabani. Moshe Rabani. Exactamente. Que casi se junta con Rabani acá en Argentina, eso está verificado, hay prueba objetiva, tenemos prueba de que vino acá a la Argentina, y tenemos prueba que es la persona que manejaba todo esto en las sombras. Entonces, frente a todo esto, es decir, y como la decisión se tomó en ese comité, el que lo presidía era Geskasi, para la fiscalía Geskasi tiene que estar involucrado en el caso A. Doctor, Luis Delía, el ex dirigente ultra-kirchnerista, porque ahora está enfrentado con Máximo Kirchner en la interna del peronismo, él declaró que es el vocero de la Guardia Revolucionaria. Delía está procesado en la causa por el encubrimiento de 5 iraníes, o la causa conocida como pacto con Irán. ¿Para ustedes tiene alguna relevancia estas declaraciones de Delía? ¿Lo comprometen? ¿Es una declaración política nada más? ¿Cómo analiza este posicionamiento de este dirigente? A ver, yo soy fiscal del caso AMIA. El caso AMIA fue en 1994, Delía en 1994 no existía, no tiene nada que aportar al caso. Y las autopercepciones de las personas son privadas. Si él se autopercibe iraní y miembro de la Guardia Revolucionaria, bueno, son autopercepciones. Tendrá que responder él por su situación ante quien corresponda. Él está procesado, contémosle a la audiencia, doctor, en la causa por el pacto con Irán, por haber puesto en marcha una diplomacia paralela con el referente de iraní aquí, Yusuf, y estamos esperando ahora que empiece ese juicio. O sea, va a haber un juicio oral que obviamente no está en su jurisdicción. En cuanto a la seguridad de la Argentina y de la unidad fiscal AMIA en general, doctor, ustedes ante la guerra han tomado precauciones, han recibido amenazas. ¿Cómo siguen la investigación desde las oficinas de la unidad AMIA, doctor? La investigación siempre estuvo vigente, nunca paramos de investigar. Que no salga en los medios no significa que la unidad no haya investigado, al contrario, todo el tiempo se fue tratando de buscar las pequeñas pruebas que podemos encontrar. Y digo pequeñas porque a veces hay una imaginación de que un atentado terrorista está filmado por una cámara de videovigilancia y hay dos personas que declaran son los terroristas, y eso es más una fantasía de alguna serie televisiva, pero en la realidad la investigación es muy ardua y es ir juntando pequeños datos, pequeñas huellas que van dejando los distintos personajes, los errores que ellos cometen, que a nosotros nos permiten ir armando ese rompecabezas, esa figura que es el horror de una explosión de un edificio acá en Buenos Aires, que fue
el edificio de la calle Pasteur, donde funcionaban, entre otras organizaciones, la AMIA y la RAI. José Luis. Doctor, yo le quería preguntar, bueno, si el tema de la guerra, este bombardeo que están llevando a cabo Estados Unidos e Israel sobre Irán, ¿puede alentar alguna esperanza de avanzar o no tiene nada que ver una cosa con la otra? La guerra no es linda para nadie. Sí, alegrarnos por una guerra no me parece muy sensato. Una guerra es muerte para todos y básicamente para personas inocentes. La guerra tiene reglas distintas a las reglas que usamos los fiscales. Nosotros usamos el derecho penal, el derecho internacional. La guerra tiene otras reglas. Una caída del régimen podría facilitar quizás esas extradiciones que Argentina tanto insiste y no consigue lograr. Seguramente cualquier cambio de la realidad o cualquier cambio de escenario va a motivar que haya personas que quieran declarar cosas que no quisieron declarar. Quizás aparezcan documentos que no van a aparecer mientras Irán no colabore. Claro, claro. Quizás se animen los que usted decía, los que no se animan hoy, que pueden traducir o dar información, quizás se animarían. Exactamente, sí, nosotros siempre estamos pendientes de eso, de buscar algún tipo de persona que nos pueda aportar información. De hecho, el año pasado, para darles un dato, un ciudadano paraguayo se comunicó con nosotros diciendo que tenía información de Triple Frontera vinculadas a la célula de Hezbollah con Triple Frontera y que tenía documentación. Lo fuimos a escuchar. Obviamente es una persona que tiene un interés particular por cuestiones familiares, pero esa persona nos aportó documentación que nos permite afirmar que uno de los acusados por la fiscalía, que lamentablemente también falleció, que es Abdalá, era una persona que quedaba oculta entre los libaneses de Triple Frontera, pero movió millones de dólares a la época del atentado. Y están vinculados presuntamente con movimientos de financiamiento de Hezbollah a través de la familia Safeddin. Safeddin, acá en otro programa de traducción, no lo tenemos en el radar porque la traducción nuestra en castellano no dice nada, pero si uno lo empieza a pronunciar, empieza a darse cuenta que era el líder de Hezbollah, que falleció también. O sea, transferencias de las familias Safeddin de Paraguay al Líbano es de la familia del propio líder. O sea, gente de Hezbollah que estaban en Triple Frontera, que están en Triple Frontera. Doctor Bozo, usted el año pasado, después de que el Congreso sancionó la ley del juicio en ausencia, pidió la realización del juicio a Rafecca lo aceptó, ahora está en Cámara de Casación. ¿Cómo está ese debate de aquellos que las defensas que impugnan ese juicio y ustedes que quieren que sea un juicio oral y público contra iraníes y libaneses acusados de ser los autores intelectuales y materiales del atentado contra la AMIA? Nosotros hacemos una diferencia. Una cosa es el juicio en ausencia, otra cosa es la inconstitucionalidad técnica que alega la defensa oficial. Una de las razones de dictar el juicio en ausencia en Argentina, están los motivos que se discutió en el Congreso, es que el paso del tiempo hace que no pueda haber justicia porque van a ir muriendo los acusados y los familiares y el pueblo argentino no va a poder saber qué pasó. Recién nos contó dos casos, nos acaba de Abdala y el otro apellido que es difícil de pronunciar. Varios, tenemos Nasrallah, Khamenei, Rafsanjani, que era el presidente de Irán, en esa época también falleció. Es decir, vamos teniendo casos de gente fallecida. Entonces, la Fiscalía entiende que fue voluntad del pueblo argentino sancionar esa ley de juicio en ausencia y por lo tanto pedimos cuanto antes que se haga el juicio oral. Por eso es el interés nuestro en presentar este dictamen y decirle a los jueces, apuremos el trámite para ir a un juicio oral. Eso no implica que la defensa pueda tener sus herramientas. Una de esas herramientas es cuestionar que esa ley está mal sancionada. Bueno, ese planteo se lo hicieron a Rafecca dijo es una ley constitucional. Fue a la Cámara dijo también es constitucional. Pero acá en Argentina a veces hay planteos que tienen 3 instancias, y bueno, ahora está en casación esa instancia, pero para nosotros eso no implica que el proceso siga avanzando, porque si tenemos que esperar que casación falle eso y que después la Corte falle,
y bueno, dentro de 40 años quizás tengamos juicio en ausencia, y no es intención de la Fiscalía demorar el juicio en ausencia, sino todo lo contrario, tratar de hacerlo cuanto antes para poder exhibirle a la sociedad y especialmente a las víctimas cuáles son las evidencias que en estos 30 y pico de años se juntaron por parte de todas las agencias del Estado argentino para demostrar cómo fue el atentado y por qué Hezbollah e Irán tienen que responder por ese atentado. Entonces sigue el trámite, usted pidió que pase a juicio oral y público, ¿y qué pasa entonces ahora? No me acuerdo ahora si Rafecas lo aceptó, ¿en qué instancia? No, Rafecas, a ver, yo lo presenté el miércoles, el pedido de procesamiento, sería una instancia previa. ¿Sí? Nuestra ley procesal establece distintos pasos que hay que cumplir y nosotros tenemos que cumplir los juegos que marca la ley. Yo le pedí rápidamente el procesamiento para que el juez rápidamente resuelva, así yo puedo hacer la elevación a juicio cuanto antes. Y el procesamiento, entonces, ¿cuántos iraníes y cuántos libaneses, suponiendo que sean procesados, irían entonces a juicio oral y público en esta etapa? Por ahora, si Geskasi no falleció, tendría 8 iraníes y 3 libaneses. Bueno, entonces, adelante. Tendríamos 11 personas, claro, para juicio de inocencia. ¿Alguno nombró algún abogado privado o tienen defensores oficiales todos? Todavía ninguno nombró abogado particular, hasta ahora es la defensa oficial la que se encarga de representar sus intereses. Un libanés que está acusado no de ser miembro de Hezbollah ni del atentado, sino de haber colaborado con el principal involucrado de Hezbollah, que es Salman Rauf Salman, mediante aporte de documentos falsos. Esa persona, cuando se enteró de la acusación en Paraguay, hará un par de años, rápidamente se fugó al Líbano, se volvió al Líbano y desde allá quiso nombrar un abogado y nosotros dijimos que en ese momento no había juicio en ausencia, por lo tanto dijimos no puede participar si no está presente. Pero desde que se sancionó la ley de juicio en ausencia, esa persona no volvió a nombrar ningún abogado. Bueno, doctor Sebastián Basso, titular de la Unidad Fiscal AMIA, muchas gracias por la entrevista, bueno, y esperemos que avance con esta causa que tanto interesa a los argentinos y donde está buscando la verdad. Muchas gracias y muy buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Gracias. Buen fin de semana. Bueno, entonces escuchábamos al fiscal Basso, sorprendente esto, ya se murieron 5 de los acusados, y por eso la necesidad del juicio en ausencia, que es una herramienta totalmente nueva en el derecho argentino. Así es.